¿Le parece si vamos empezando? Si vamos empezando, ok. Voy a hacer una pequeña introducción primero. En primer lugar, agradecerle a usted, profe, por su presencia, por su predisposición, al igual que todos los compañeros estudiantes, y decirle que desde el CEU siempre estamos trabajando para generar estos espacios. Creemos que es fundamental la formación del estudiante y cada vez trabajar todos los estudiantes para ser cada vez mejores profesionales y el día de mañana poder ejercer lo mejor posible la carrera. Y de esa manera también motivar justamente la formación de todos. Respecto a la mecánica de la tutoría, cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat y cuando la profe crea pertinente, vamos a ir leyendo las preguntas y contestándolas. Así que sin más preludio, le cedo la palabra, profe. Profe, creo no se le escucha bien. No sé si solo a mí. Profe, puede ser que capaz su auricular no está bien conectado. Tal vez sea eso. Ok. No, todavía no. Todavía no. Se escucha, pero muy bajito. Eh, Tal vez con el micrófono de la computadora, no sé si tiene. Buen día, profe.
Sí, profe, ahí sí. Bueno, Sí, se escucha, profe. muy bien, perdón por los problemas técnicos, suelen suceder, les pido disculpas. Ahí ya conecto mi cámara y entonces, ahora sí, comenzamos. Bueno, les pido disculpas por los problemas técnicos, hoy no fue una mañana desde el punto de vista técnico muy práctica para mí. Les agradezco por la invitación y les cuento, algunos de ustedes los conozco, nos conocemos, me conocen de las clases. Les cuento que yo siempre que sea, todo lo que sea para la facultad, yo siempre a disposición, siempre, sea la agrupación que sea, eso también quiero aclarar. eh, Siempre en mí está el ánimo de colaborar con todos porque por la facultad siento un gran afecto. Entonces, para todo aquel que integre la familia académica de la Facultad de Derecho, es para mí un gusto colaborar. Sea quien sea la agrupación, sea quien sea el colega que me convoque o desde la gestión, siempre yo estoy a disposición, más allá de cualquier otra cuestión, es siempre a disposición para todos y no solo en las tutorías, ustedes saben también, siempre hay momento para encontrarse en la facultad, aunque más no sean los pasillos de la facultad, siempre alguna conversación interesante vamos a tener. Y como les decía el compañero, siempre para crecimiento y para desarrollo de cada uno de ustedes en el desarrollo de sus respectivas carreras, a las cuales les auguro, por supuesto, muchos éxitos. Bueno, lo primero que les quería mencionar, si les parece bien, y preguntarles es si ustedes ya tienen la dinámica del examen en la mesa libre. Primero eso, porque en muchos casos lo que sucede es que muchos de ustedes van a la mesa libre de derecho de las obligaciones a rendir materia libre por primera vez en esa modalidad. Entonces eso es lo primero que yo quisiera preguntarles a ustedes, si ustedes ya conocen o ya estuvieron viendo, presenciando, o si ya rindieron de manera libre alguna materia, o si necesitan saber primero, antes de comenzar con lo específico de la materia, en qué consiste rendir libre o cómo debemos rendir libre de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes en la Facultad de Derecho. Los escucho. Acá dicen que no conocen, profe. Tiene su micrófono apagado, profe. Entonces, vamos a ver específicamente esas cuestiones de la dinámica del examen libre y después vamos a charlar de lo específico del contenido de derecho de las obligaciones, porque es probable que eso les interese y los tranquilice sobre todo en la modalidad del examen y luego sí ya vamos con los contenidos. Bueno, cuento que de acuerdo a las disposiciones vigentes en la facultad, en la modalidad libre de examen, el estudiante cuando se presenta a rendir libre, eh, o sea, ustedes saben, primero hay que inscribirse, ¿no es cierto?, para rendir en esa modalidad. Luego, el tribunal se constituye en el día y en la hora que está fijado, que ustedes van a ver en sus cuentas, día y horario. En nuestro caso, derecho de está transcurriendo habitualmente la mesa a la mañana, a las 8 de la mañana. Es mañana la mesa libre y luego seguimos con el calendario de exámenes libres de la facultad. En esa instancia ustedes se presentan y lo primero que hacen los profesores cuando constituyen el tribunal es tomar asistencia. Entonces, los estudiantes que están presentes son los que se comprometen, que dan su presente, son los que se comprometen a rendir el examen. ¿Sí? A continuación, en nuestro caso, se distribuye quiénes son los estudiantes que pertenecen al denominado Plan Viejo, que son los estudiantes que rinden con el programa de Derecho Civil 2, es decir, es un programa que contiene las unidades de derechos de las obligaciones y derecho de daños juntos. O sea, tiene una primera y una segunda parte que corresponde a teoría general de las obligaciones y el tercer tramo del programa de estudio contiene los contenidos de responsabilidad civil.
si es un alumno de ese plan, o bien si es un alumno del denominado Plan Nuevo, 2017 en adelante, que tiene en la mayoría del plan de estudio las materias cuatrimestralizadas, es decir, que los estudiantes rinden con el denominado Programa Nuevo de 2017, en el que solo está contenida todo lo relativo a derecho de las obligaciones, que es la materia de esta tutoría, pero yo hago esta salvedad porque puede haber algún estudiante que sea del plan anterior y que pertenezca a Derecho Civil 2. Si es así, si me quieren comentar o si quieren dejar esa modalidad en el chat, les voy a agradecer porque esos estudiantes rinden con otro programa. ¿Mm? Entonces, suele ser un inconveniente, ya se está solucionando por esto de que nosotros también desde la cátedra llevamos adelante tutorías, entonces ya se suele solucionar la cuestión del programa, pero les anticipo esto porque ha sucedido que hemos tenido estudiantes que llegan a la mesa libre con un programa, entre comillas, equivocado, ¿sí? Han estudiado la materia con un programa que no pertenecía a su plan de estudio, ¿sí? Así que por eso les hago esta aclaración fundamental, el programa. ¿Con qué programa están estudiando ustedes? Si me pueden mencionar la carátula que tiene el programa, carrera de abogacía, ¿qué plan? Si son tan Yo amables de 2017, profesora. 2017. Buen día, Ruth, gracias, muy amable. Bueno, 2017, ese es nuestro programa. ¿Vieron qué cantidad de unidades tiene? ¿Están viendo su programa? ¿Están estudiando con programa? Supongo. Muy bien, 13. Micaela Muy dice bien. 13. 13 unidades. Es el programa, perfecto. Entonces, la mayoría de ustedes está estudiando con ese programa. Bien, entonces todos pertenecen a derecho de las obligaciones. Esa es la primera salvedad, porque si no tenemos que conversar también con los estudiantes, como les decía, que estudian con otro programa. Muy bien. Otra acotación que hago yo y después ya dejo el espacio para sus consultas específicas sobre algunos temas. En cuanto a la bibliografía, yo sé que los que están estudiando para esta mesa ya tienen todas esas cuestiones organizadas porque ya quedan horas para la mesa, pero les puede servir para quienes vayan a preparar para los otros turnos. La bibliografía sugerida por la cátedra es la que contiene el programa de estudio. Ustedes van a ver que el programa de estudio tiene una bibliografía general de todos los temas del programa y una bibliografía específica que corresponde a algunos temas en particular, algunas unidades en particular. ¿Sí? Bueno, entonces, con ese programa y con esa bibliografía que está contenida en el programa, o sea, ustedes no van a tener problema de encontrar esa bibliografía en el programa, podemos estudiar derecho de las obligaciones. Básicamente consiste en Pizarro Vallespinos, Silvestre, Ósola, Güerzba, todos los autores clásicos actualizados desde 2015, y en nuestra facultad ustedes saben que cuentan con una obra específica del doctor Claps, que también nosotros utilizamos en la cátedra. Todas las obras de Derecho de las Obligaciones están contenidas en el programa de la materia, ¿sí? Habitualmente nosotros encaramos el estudio de la materia con nuestros estudiantes basándonos en Pizarro Vallespinos como una obra, como punto de partida. Eso no quiere decir que sea la única, ni que sea la que nosotros consideremos que todos los estudiantes deben leer. No, al contrario, ustedes tienen libertad de elegir la bibliografía que ustedes consideran que es la mejor, la más entendible, la más accesible para estudiar la materia. Nosotros en la Cátedra de Derecho de las Obligaciones no imponemos un libro, un autor, un texto. No es esa nuestra costumbre, pero sí sugerimos. ¿Por qué sugerimos? Porque ya conocemos cuál es la dinámica de los estudiantes de nuestra cátedra, al menos los que vienen a nuestra cátedra, e intentamos facilitar y acercar siempre los autores para que puedan tener un mejor desarrollo en el estudio
y para que ustedes tengan un mejor rendimiento académico. Pero bueno, ustedes van a poder optar y elegir por el autor, los autores que ustedes juzguen que son los más convenientes para estudiar la materia. Bueno, esas son dos cuestiones que yo quería aclararles antes de comenzar con lo que tiene que ver específicamente con el contenido de los temas. Ustedes saben que a la tutoría se traen ya, por la dinámica de la tutoría, se traen ya cuestiones de consulta puntual, para que abordemos puntualmente alguna cuestión que ustedes o no están encontrando el desarrollo del tema en los autores de la materia, o les genera algún inconveniente o alguna preocupación, si se quiere, el desarrollo de algún contenido. Entonces, para que ustedes puedan despejar esas dudas, es que hacemos estos espacios. Así que quedo a disposición por si tienen alguna consulta particular para realizar. Hola, buen día. Le habla Micaela. Ahí prendo mi cámara. ¿Me escucha? Sí, Micaela, se te escucha muy bien. No anda mi cámara. No importa, no te preocupes. Bueno, yo tengo una pregunta en específica. Estoy con mi programa de la cátedra A, Sí, en la unidad 10, en el punto 2, donde dice obligaciones de género. sí. Mi pregunta es, ¿qué significa que las obligaciones de género no varía según su finalidad? ¿Me puede dar un Ubica, ejemplo? si ubicaste el régimen, sí, yo te puedo, como esto es una tutoría y yo sé que vos ya leíste el tema, yo no es que te quiera contestar con otra pregunta, pero vamos a charlar sobre el tema para poder ubicarnos. Claro, ¿Ubicaste el régimen de la obligación en el código, de las obligaciones de género? sí, está en el artículo 762, donde Ajá. dice que la obligación es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Ajá, bien. Y Eh, dice que hay que de- hacer una operación antes de determinar cuál va a ser la prestación que va a constituir el objeto de esa obligación de género. Hay que hacer sí, una operación para poder establecer cuál va a ser la prestación, que se llama individualización. Que eso individualización. es exactamente, que ese es el procedimiento que hay que seguir para para llevar adelante la prestación que constituye el objeto de esa obligación de género, ¿sí? Sí, Dentro del procedimiento de la individualización está contenido la operación que tiene que hacer el acreedor, el deudor en primera instancia, o bien el acreedor o un tercero, para elegir cuál va a ser el bien, cuál va a ser la cosa, o cuál va a ser la prestación con la que va a cumplir esa obligación, con la que va a pagar. sí, Entonces, cuando el programa en las obligaciones de género nos dice efectos del incumplimiento según las distintas finalidades, que es tu pregunta puntual, ¿a qué se refiere con finalidades? ¿No es cierto? ajá, Era esa. sí, Claro, una vez hecho este proceso que hablamos recién de sí, individualización, elección, ya sea que sí, la haga el deudor, el acreedor de un tercero, determinamos cuál es la prestación con la que se va a cumplir la obligación. Y entonces ahí establecemos cuál va a ser el camino a seguir en relación a esa prestación. Y recién ahí, en esa instancia, hecha la elección, identificamos cuál va a ser el régimen legal que le vamos a aplicar definitivamente a esa prestación. Porque si nosotros tenemos una obligación de género que recae sobre cosas que están determinadas solo por su especie o calidad, un ajá, perro, un sí, perro, una vaca, ¿sí? Y ujú, si con ese procedimiento de individualizar y elegir la cosa, sabemos cuál va a ser definitivamente y efectivamente la prestación con la que se va a cumplir, por ejemplo, un perro de la raza Doberman,
hijo de un gran campeón, bueno, ahí ya hice la individualización y la elección. Entonces, el régimen que le voy a aplicar, y ahí voy con la respuesta a tu pregunta, individualizo y el efecto del incumplimiento, en ese caso, ya lo voy a tener que mirar dentro de qué finalidad tiene la obligación y que es la de entregar una cosa cierta ya, determinada, sino el momento de la individualización o elección. Y ahí voy a ir a tener que mirar, según la finalidad que tenga esa obligación, cuáles son las normas relativas al incumplimiento de esa prestación específicamente. Sí, Eso es. Por eso es que dice el programa efectos del incumplimiento según las distintas finalidades, porque ahí ya habré hecho en la etapa del incumplimiento, ya si se configura el incumplimiento, ya habré pasado por el estadio previo de la individualización y de la elección de cuál va a ser la prestación con la que se va a cumplir el objeto de la obligación, con la que se va a pagar la obligación. Entonces ahí ya voy a saber qué normas voy a aplicar de acuerdo al régimen de la obligación en la que estoy trabajando sí, o teniendo que resolver. Eso es, a eso se refiere. bueno, Por eso hay que gracias. hacer primero ese La pre- procedimiento previo, ¿se entiende? Y a partir de Sí, ahí saber, ahí vas a ver, cuando te dice efectos del incumplimiento, cuando el programa en general, me tomo el ejemplo de tu pregunta para todos, cuando dice los efectos, ¿dónde van a estar regulados? En el código. Entonces voy a tener que ir a mirar la regulación específica de esa figura y ver cuáles son los efectos para esa situación en particular. Espero que te haya servido la respuesta. sí, profe, gracias. No, no de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya que tenés habilitado el micrófono. No, no, voy a mirar y voy a ver. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Algún tema que no estén encontrando? ¿Algún tema del programa? ¿Algo que les esté contando del régimen legal? Profesora, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Ahí prendo mi cámara. Gracias. Mire, yo le comento mi situación. Yo estoy estudiando del programa del profesor Claps. Yo quería consultarle sobre pago con subrogación. Me confunde un poco el concepto. El programa de la cátedra E y de la cátedra B difiere en la ubicación de algunos temas. ¿Del programa Sí, o del libro? del programa, yo estoy preparando la materia con él, pero me confunde justamente yo en la... Yo te pido disculpas, pero yo el programa, en este momento acá el programa de la cátedra B no tengo el de la No, cátedra A. Si vos igual, me decís cómo está ubicado el tema, yo te voy a agradecer, porque si no, ustedes los que me conocen saben que yo digo que el programa es el GPS de la sí, materia sí. para que nos marque el Y- camino, y te pido disculpas, pero no sé cómo está organizado el tema en ese programa. no, no, igual yo solamente quiero sacar una duda del concepto de pago con subrogación. O sea, me ¿Sí? confunde un poco si es el tercero quien toma el mando del acreedor y cobra al deudor, o cómo sería. Si me podría explicar Bueno. así breve. Bueno, yo te voy a dar una explicación que espero que te sirva para la otra cátedra, y si no, todo suma. Acá tengo a varios conocidos acá en la sala, en esta sala, y ellos siempre saben que nosotros hacemos nunca me pasó esto de que van a rendir en la cátedra B y vienen a la tutoría de la cátedra A, pero igual, todos bienvenidos, por supuesto, porque para eso estamos. Em, lo primero que yo te diría es, ¿vos buscaste o viste algún sinónimo de la palabra subrogación o técnicamente dentro del ámbito del derecho? ¿Qué significa subrogación o qué significa subrogarse? Sí, el tema de cambiar, sustituir a la otra persona o cosa. Reemplazar, muy bien, cambiar, sustituir. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde está regulado el pago por subrogación en el código? En el artículo 914. ¿Tiene definición legal? Sí, ¿Qué dice el código sobre el pago con subrogación o por subrogación?
El pago por subrogación Sección transmite, 8, pago con subrogación, dice, el pago por subrogación transmite al tercero que paga a todos los derechos y acciones del acreedor. que La paga todos los subrogación, derechos, no a todos los derechos. Ahí hay un error. Vas a tener un error de interpretación porque le pusiste una A de más que no es. El pago por subrogación transmite, retener esta expresión, transmite sí, sí, al tercero que paga todos los derechos, no a todos los derechos, todos sí, los sí, derechos y acciones del acreedor. Y después dice qué tipos de subrogación tenemos en sí, nuestro código legal o convencional. Legal cuando se origina en la ley, la ley, convencional por el acuerdo de las partes. sí, Entonces, si el pago por si subrogarse es reemplazar, sustituir una cosa o persona, como vos dijiste, por otra, y el código me dice que si se paga por subrogación se transmite, y por eso te pedí que te quedes con este término. Estamos en el ámbito, en la órbita de la transmisión de las obligaciones, que sí, puede ser un estadio, que puede ser una situación que se puede dar o no en la vida de la relación jurídica obligación. La relación jurídica-obligación puede transmitirse o no, podemos pasar por ese estadio o no. O sea, o la obligación puede nacer con todos sus elementos esenciales y empezar a desplegar sus efectos y cumplirse con el pago, o generarse un incumplimiento y generarse toda la teoría del incumplimiento, digamos, o puede o no tener un estadio que es el de la transmisión de la obligación. Por eso te pedí que retuvieras ese término. En el sí, caso de que eso suceda, en el caso de que eso suceda, que estemos frente a esa circunstancia que se llama transmisión de las obligaciones, que está contenida en nuestra unidad 6, pueden darse distintas situaciones. Lo primero que tengo que ver es si se tratan de derechos y obligaciones que pueden transmitirse, porque en nuestro ordenamiento jurídico nosotros sabemos que tenemos derechos y obligaciones que no son que no susceptibles se de puede transmisión. entrar, sí, Lo que puedo ver después es que se transmiten las calidades de acreedor y deudor, es decir, que se puede transmitir el polo pasivo o el polo activo, cesión de créditos, cesión de deudas. Y hay una tercera situación que puede darse, que ya no es que intervenga el acreedor o el deudor, sino que es porque interviene un tercero, que técnicamente se llama pago por subrogación. Este pago por subrogación, este reemplazo se hace porque se le transmite al tercero que pagó todos los derechos y todas las acciones que tenía el acreedor, que el tiene acreedor, el acreedor, ¿sí? Porque este tercero, como viene a subrogar al deudor, viene a reemplazarlo, ¿sí? Y si él no recibe estos derechos y estas acciones, se va a estar configurando otra fuente de obligación, porque va a haber alguien que se va a estar enriqueciendo de esta situación y alguien, él, que se va a estar empobreciendo, ¿sí? Entonces, como él necesita tener estas acciones, es que por eso es que el pago se denomina por subrogación, porque se transmite a este tercero que paga todos los derechos y todas las acciones que tiene el actor, ¿sí? Esa sí, es la dinámica del pago por subrogación. Como este tercero paga, si él no recibiera, voy a usar ese término para entender la dinámica de la figura, si no se le dieran, si no se le transmitieran todos estos derechos y todas estas acciones que tiene el acreedor para sí, cobrar de su deudor el crédito, él pagaría, pero no se quedaría en una situación de empobrecimiento patrimonial claro, no recibe nada, y alguien se estaría enriqueciendo de esa situación y ahí se estaría configurando un enriquecimiento sin causa por parte de un sujeto en, digamos, en desmedro patrimonial de otra tercera persona que es este tercero que pagó. ¿Mm? Después tenemos que ver por qué pagó, ¿sí? sí, Que sí, son los casos tanto de subrogación legal como de subrogación convencional. Después tenemos que ver por qué es un tercero al que se le transmiten los derechos y las acciones. Eso ya vemos sí, en el es otro régimen tema, del código, es otro tema. Pero esa es la dinámica del pago sí, sí, por subrogación o con subrogación, porque indistintamente se llama. Es esa la situación. Necesita de esos derechos y de esas acciones, porque como pagó, ¿sí? Digamos, esos derechos y esas acciones, que son las mismas que tiene el acreedor, lo posicionan a él en una situación de que no se perjudique patrimonialmente en el marco de esa situación jurídica que sí, se configura.
¿Mm? Insisto, que puede darse o no. No estudien ustedes esto, también con los que nos conocemos sabemos que, y les digo a todos que esto no tenemos que estudiarlo cerrado o de manera lineal, sino haciendo un juego, una dinámica de las distintas figuras que vamos estudiando. La situación, el estadio, el tramo de la transmisión puede estar presente o no en la vida de la relación jurídica. Puede que no esté en todos los casos, pero puede que en el ejercicio de la profesión o el día que ustedes sean jueces se dé una situación en que tengan que resolver un caso o una situación de pago por subrogación, o no necesariamente en todos los casos de relaciones jurídicas obligatorias esto sucede. Pero cuando sucede, tenemos una regulación específica en el código y es esto lo que sucede, lo que acabamos de charlar con vos, es lo que sucede cuando hay subrogación o pago por subrogación. ¿Alguna otra pregunta sobre No, este profe, tema o sobre otro? quedó claro, yo tenía una duda más sobre eso, así que ya quedó claro. La transmisión de los derechos y las acciones te hacía ruido. Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, claro, es porque es una cuestión de, si uno lee en la sección, es una cuestión de equidad, digamos, de un tercero que paga y al que se le tiene que transmitir los derechos y las acciones que tiene el acreedor, ¿sí? Porque si no, Sí, sí. y después tenemos que ahondar ya en el régimen de cada clase, si se quiere, de subrogación, y los supuestos. Bueno, ¿otra pregunta de otro tema? No, profesora, muchas gracias. Bueno, de nada, éxitos. Gracias. ¿Alguien más? ¿A vos? Profe, ¿Alguien más? voy ¿Sí? a aprovechar para hacerle dos preguntas que cuando yo cursé la materia me habían traído ciertas complicaciones, que Sí, por ejemplo eran las obligaciones pro tem rem, que siguen a la cosa, por ahí si a alguno le puede causar problemas, como también las obligaciones en moneda extranjera, que vio que tiene ahí una regulación medio extraña, no me acuerdo incluso el tema ese, sí que me sirve también para reflejar. eh, ¿con quién cursaste? Cursé con Perdón el por, doctor Claps. perdón por la indiscreción, perdón por la No, no, indiscreción, pero es como para saber nada más. Pero bueno, no. pero ya tenés aprobada la materia. Bueno, pero es un buen tema para, por ahí si los que están escuchando la tutoría no se animan o no quieren preguntar, igual es un clima cordial, pueden hacerlo, no hay problema. Los dos temas que plantea el compañero, sí, son temas que suelen traer inconvenientes, pero no son temas complejos de... Lo que requieren sí es mucha lectura. La materia en sí requiere que leamos con tiempo, que no leamos apurados, porque los que ya vienen estudiando para rendir para este turno o para el siguiente se habrán dado cuenta que tenemos muchos principios generales y excepciones. Entonces, si uno siempre, yo digo, va leyendo en el colectivo hacia la facultad o en el camino hacia la facultad, hay un pequeño problema que a veces se queda con el principio general y se olvida de las excepciones. Como por ejemplo el régimen de las obligaciones principales y accesorias. Nosotros decimos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sí, no, pero hay excepciones y tenemos que saber en esos supuestos. Y con respecto a los dos temas que planteabas, bueno, son temas largos de tratar, necesitaríamos quizá más tiempo, pero las obligaciones propter rem, el gran, digamos, perdón de nuevo que cite a los que están acá presentes y que nos conocemos. Yo creo que el kit de la cuestión, y creo que me van a dar la razón, espero algún comentario autorreferencial, el kit de la cuestión del estudio de las obligaciones propter rem es primero, chicas, muchachos, primero saber la diferencia entre los derechos reales y los derechos de las obligaciones. Los autores les llaman en ese punto derechos personales y nosotros sabemos que la denominación más correcta, más abarcativa, es derecho de las obligaciones. Pero si quieren, como están los libros, diferencia entre derechos personales y derechos reales. Una vez que uno tiene trabajado en su cerebro y entendido, aprendido todo el mecanismo de la diferencia entre los derechos personales y los derechos reales, igual está ganando muchísimo tiempo, porque cuando llegue a derechos reales, entonces ya cuando el profesor de reales en la primera clase les diga, bueno, ustedes están acá estudiando derechos reales, que por oposición a los derechos personales tienen estas características, ustedes se van a acordar de la primera unidad de obligaciones o de los primeros temas que estudiaron en la materia. Entonces, primero saber bien cuál es la diferencia entre los derechos personales o los derechos de las obligaciones y los derechos reales. Una vez que sabemos bien cuál es la diferencia y podemos delimitar
los campos y las órbitas y el ámbito de aplicación, ¿a qué relaciones jurídicas voy a aplicar las normas de los derechos personales del libro tercero? ¿Y a qué relaciones jurídicas voy a aplicar las normas de los derechos reales del libro cuarto? Y ahí están haciendo metodología también, que es un punto que pide el programa. A partir de ahí voy a poder determinar, bueno, a ver, ¿qué son estas obligaciones propter rem? Que ustedes saben que la doctrina dice que tienen algo de derechos personales y algo de derechos reales, o sea, tienen características de unas normas y características de otras, características de unas figuras de derecho de las obligaciones y también tienen algo de derecho real, porque la denominación misma me está diciendo obligaciones propter rem, ¿saben qué se llaman? Propter rem, cabalgantes, ambulatorias o reales. O sea, fíjense la denominación, obligaciones reales, o sea, tiene algo de derecho a las obligaciones, algo de derecho real. Luego, establecer por qué, digamos, por qué se plantea esto en nuestro ordenamiento jurídico. A veces, necesariamente, y para algunos temas, hay que volver en el desarrollo de las figuras en nuestro ordenamiento jurídico. No nos queda otra que mirar las normas del código anterior y entender cómo fue regulada la figura en el código anterior para entender por qué viene con esa dinámica. Resulta que en el código anterior, el codificador decía que no hay obligaciones que correspondan a derechos reales, decía él en ese momento cuando reguló la figura. Pero sin embargo, eso decía en el libro donde trataba los derechos personales. Pero sin embargo, cuando regulaba algunas figuras específicas de los derechos reales, sí había supuestos de obligaciones propter rem. Entonces, ahí había una contradicción. Bueno, cualquier obra puede tener una contradicción. El problema es cuando es un código de ley, de normas, digamos, que complica la solución para casos específicos. Entonces, ahí es que la doctrina empezó a trabajar. Hay un concepto que es que lo seguimos tomando, el de Alsina Atienza, que es el que tomamos para definir qué es obligaciones propter rem, ¿sí? Y también el que nos sirve para establecer cuáles son los caracteres. Entonces, vemos que se tratan de aquellas obligaciones que tienen algo de derecho de las obligaciones y algo de derechos reales, ¿sí? Porque hablamos de obligaciones que siempre van a surgir de la ley, siempre van a tener carácter legal, siempre van a tener origen legal, ¿sí? Origen legal. Y que siguen a la cosa, ¿sí? Bueno, y ahí está la gran diferencia entre derechos personales y derechos reales. Si yo digo que nuestro derecho de las obligaciones se basa, digamos, tiene su sustento en que es una relación jurídica, 724, entre sujetos, ¿sí? Acá voy a tener en las obligaciones propter rem más bien una relación entre un sujeto y una cosa. Y esa cosa se va transmitiendo y ese derecho que contiene va afectando a los sucesivos adquirentes de la cosa. ¿Eh? Entonces ahí tengo una dinámica que es propia de los derechos reales, que es la relación sujeto-cosa. Entonces ahí tengo que empezar a delimitar, en el caso concreto, si se trata o no de una obligación propter rem y qué régimen legal le voy a aplicar. Es decir, ante determinada situación, qué normas del código voy a aplicar. Y ahí está la ventaja, digamos, de poder delimitar y de poder conocer, en mi opinión, hacer un cuadro comparativo es lo mejor, qué características o digamos, qué diferencias o semejanzas, como ustedes quieran trabajar eso, encuentro entre los derechos personales y reales. ¿Y dónde ubico esto que la doctrina dice es una situación híbrida, un híbrido porque tiene algo de derecho personal y algo de derecho real? Y después hacerle el trabajo, ya el trabajo, digamos, técnico, si se quiere, o ya un trabajo de revisar normas en el código y de establecer si esos supuestos con los que yo tengo que resolver un caso o con los que tengo que trabajar la norma son o no situaciones de obligaciones propter rem. ¿Mm? Porque la doctrina en muchos casos dice, algunos autores dicen no hay en nuestro derecho obligaciones propter rem, otros dicen sí y citan una nómina de casos que detectaron dentro del código como de obligaciones propter rem. ¿Mm? Dentro del código y también en algunas leyes especiales, porque uno tiene que abrir también su cerebro y decir, bueno, puede haber alguna ley especial que regule alguna determinada figura que contenga alguna norma que contenga alguna situación
que sea obligación propia rem. Entonces, en mi caso, respondiendo a tu pregunta puntual, me parece a mí, en mi opinión, primero, si yo quiero entender de qué se tratan las obligaciones propia rem, si quiero decir, bueno, me amigo con este tema, que por ahí como que tiene mucho fantasma y que parece difícil, pero no lo es amigarme primero con diferenciar qué son los derechos de las obligaciones con las semejanzas o las diferencias, como ustedes quieran, con los derechos reales. Trabajarlos mucho, hacer cuadros, hacer esquemas, mirar cómo está regulado uno y el otro en el código, ¿sí? De que por qué las obligaciones tienen sujeto, objeto y sujeto pasivo, sujeto activo y objeto, y por qué en el ámbito de los derechos reales yo tengo la relación entre un sujeto y una cosa. Esa es una gran diferencia que me marca el estudio o el tratamiento de las PropTerrem como una figura intermedia o como un híbrido, como dice la doctrina, de esta situación. Y después sí, ponerme a estudiar todo lo que la doctrina me proporciona sobre las PropTerrem, que son, eso eligen cualquier concepto, eso siempre, y acuérdense que no es necesario que sepamos de memoria, o sea, lo importante es que nosotros elijamos un concepto que nos permita detectar que es esa la figura, que podamos trabajar con ese concepto, que lo hagamos nuestro, que nos sirva, digamos, porque estudiar de memoria un concepto, ¿para qué me sirve? Me olvido una palabra y me olvidé todo el régimen legal de la figura. En cambio, si yo me construyo un concepto que me da el autor, puedo leer, comparar de otro autor, eso es lo rico de tener un libro de cabecera y otro que me apuntale, mínimo otro que me ayude a entender la dinámica. Bueno, digo, bueno, tomo esta definición de PropTerrem, la trabajo, este concepto, lo trabajo y luego de ahí ya voy sacando sus caracteres, qué opina la doctrina, si existen, si no existen, ¿sí? Si hay casos de PropTerrem en nuestro código. Todo ese trabajo más doctrinario, arranquen siempre viendo. Si hay una definición legal de la figura, sería genial porque entonces nosotros sabemos cómo la trata el código. Y luego, eso es muy de la dinámica de las PropTerrem y también de otras figuras que van a estudiar. Y luego sí ya empezar a ver qué dice la doctrina. Eso con respecto a PropTerrem. O sea, no es un tema complicado ni es un tema difícil, pero hay que empezar delimitando bien las órbitas y las características de una y otra rama, digamos, de derecho de las obligaciones y de derechos reales. ¿Alguna otra consulta? Ah, las de sumas de dinero, me habías dicho. Mientras van pensando más preguntas los asistentes. Sí, la obligación en moneda extranjera, veo que tiene una regulación, dice una cosa en el código, en la realidad medio que sea otra cosa. Bueno, yo le cedería la palabra a algún estudiante con el que ya hayamos estudiado ese régimen, que le quiera explicar a sus compañeros, porque sería genial, porque vieron que escuchándose entre pares es mucho más llevadero, o sea, no solo que escuchen a la profe todo el tiempo hablando, aparte que acá hay a menudo estudiantes que me escuchan y deben estar cansadas de la profe María Irene, deben estar muy agotados. Así que si alguien quiere colaborar con eso, después yo sigo en el desarrollo del tema, de paso escuchen a sus compañeros, que eso es muy interesante. ¿Qué características tiene el abordaje de las obligaciones en moneda extranjera en el código? ¿Alguien quiere empezar hablando de ese tema? Después yo me sumo. Miren que los que van a rendir la mesa es mañana, así que hablen, porque mañana van a tener que hablar en la mesa. ¿Nadie quiere colaborar? ¿No? Bueno, nosotros siempre comentamos el régimen siempre en muchos casos, en muchos institutos, hay que ir a los antecedentes de la figura. En obligaciones nos sirve muchísimo tener a mano el anteproyecto de reforma del código. Cuando se pensó en la unificación del derecho privado argentino, las normas del derecho civil y comercial, se pensó en regular algunos institutos, algunas figuras que venían siendo trabajadas por la doctrina y por la jurisprudencia. Habitualmente alguna reforma legislativa o alguna introducción de alguna figura jurídica, etcétera, viene porque la doctrina y la jurisprudencia viene trabajando en ese sentido. En derecho de las obligaciones sucedió eso, por ejemplo, con la inclusión del régimen de las obligaciones concurrentes en el código. Era un trabajo que venía haciendo tanto la doctrina como la jurisprudencia. Bueno, doctrina y jurisprudencia a veces coinciden, porque ustedes saben que los autores también ocupan a veces el rol de juez.
Entonces, esto pasó con las obligaciones de dar dinero. El proyecto de reforma al código contenía unas normas en las que incluía el régimen de las obligaciones de dar moneda extranjera, ¿sí? Cuando el código pasa a su tratamiento en las cámaras, sufre una modificación en la redacción, ¿sí? Entonces, en nuestro código solo se considera, solo está regulada la obligación de dar suma de dinero en moneda de curso legal, ¿sí? Se considera el código que las obligaciones que no son, que no contienen monedas que no son de curso legal en la República, deben ser reguladas por un régimen que es el de dar cantidades de cosas. Pero resulta que específicamente el régimen de dar cantidades de cosas como tal no existe en el código. ¿Mm? No está. Si ustedes van a mirar, van a encontrar el que mencionó recién la compañera, el de género, pero el de dar cantidades no está como una sección o como un parágrafo en las distintas clases de obligaciones. Entonces se dice que se aplica el régimen de las obligaciones de género y como recién hablamos con la compañera, para establecer cuál va a ser la prestación que el deudor le va a entregar al acreedor para cumplir con el objeto de la obligación, entonces vamos a tener que individualizar el bien o la cosa con la cual se va a cumplir la obligación. Y entonces la doctrina dice que ese es el régimen que se le aplica a las obligaciones de dar suma de dinero que contienen prestaciones que consisten en monedas que no son la de curso legal en la República, que nosotros sabemos que es el peso, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un traspaso, ese filtro, para poder establecer qué régimen se le va a aplicar. ¿Mm? Excepto que las partes, en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, establezcan que se va a pagar con alguna moneda que no sea de curso legal en la República y establezcan ellos, bueno, cuál va a ser el valor, la cotización al momento del cumplimiento, etcétera. Esas cuestiones, ustedes saben, siempre las hablamos con muchos de ustedes, siempre que no vayan contra el orden público, la moral, las buenas costumbres o perjudiquen a terceros, perfectamente las partes pueden convenir. ¿Mm? Pero por eso es que el código, cuando trata las obligaciones de dar dinero o de dar suma de dinero, hace esa redacción en el código que dice que es a lo que el compañero hace referencia, que suele ser lo más engorroso, pero no lo es si uno lee y esto hay que leer con tiempo nada más y tranquilo. Esto que el código dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Pero si nosotros miramos el régimen de dar cantidades, no tenemos el código, ¿sí? Entonces la doctrina dice, bueno, en realidad estamos aplicándole aquí el régimen de las obligaciones de género, ¿sí? Con aquello de acuérdense del principio general que tienen las obligaciones de género, que hoy no dijimos con la compañera, que podemos mencionar, que el género nunca perece, a diferencia del régimen de las obligaciones de dar cosas ciertas en que no tenemos esto de la fungibilidad, ¿sí? Entonces, ese sería mi pequeño aporte. Da para hablar casi toda la mañana, si nos ponemos a charlar sobre las obligaciones de dar dinero. De nuevo, no es un régimen complicado, es un régimen que requiere tiempo y lectura. Leer, dejar de leer por unos días, volver a leer el tema, relacionar con otros temas del programa. Eso también es una buena forma de estudiar la materia y relacionando con otros temas del programa. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas sobre algún tema en particular? ¿Puedo preguntar yo? ¿Cómo vienen con algunos temas? ¿Si les parece? ¿Sí? ¿Puedo preguntar? ¿Cómo están con todo lo que tiene que ver con lo conceptual? ¿Cómo vienen con los conceptos de obligaciones, concepto de pago, concepto de incumplimiento? ¿Cómo vienen con eso que la doctrina ayuda? Que hay que leer la definición legal en el código, pero a veces hay que complementar con los libros. ¿Cómo vienen con eso?
vienen entendiendo los conceptos, porque los conceptos no necesitamos estudiarlos de memoria, lo que necesitamos es entenderlos. ¿Vienen bien con eso? ¿No se necesita ninguna ayuda en particular? ¿Todo bien? Aparentemente, pero son muy estudiosos en esta tutoría, Dios mío. Quiero que todos vengan a mi curso. Bueno, algunos ya están, pero quiero que otros vengan. No hay ningún problema conceptual. ¿Cómo vienen con el principio que el patrimonio es garantía de los acreedores y las excepciones, los privilegios, los bienes excluidos? ¿Alguna duda sobre eso? Tenemos que adicionarle unos minutitos más porque yo tuve problema técnico, así que si quieren vayan hojeando su programa y con los modos de extinción de las obligaciones, ¿cómo vienen? ¿Cómo están estudiando? Cuéntenme cómo están estudiando eso. Activen sus micrófonos y cuéntenme. Están todos calladitos. Se me escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien, profe. Tan tímido parece. Tan Está tímido. tímido, está tímido. Acuérdense que esto me olvidé de decirles mientras van hojeando su programa. Fíjense si hay algún tema para que charlemos. Acuérdense que en la mesa libre, ustedes cuando sacan bolilla, del bolillero, ese objeto tan odiado, uno elige una unidad para hablar. O sea, la primera unidad ustedes exponen, ¿eh? Los profesores no intervenimos, excepto para ayudarlos en su exposición. A veces decimos alguna pregunta como disparador, pero en la primera unidad exponen ustedes. Y en la segunda, si pasan a la segunda unidad, ya los profesores hacemos preguntas. Así que tienen que estar preparados para exponer. Ahí veo en el chat una pregunta. La diferencia entre pago por consignación y pago por subrogación. Guillermina, ¿podemos interactuar? Que eso va a ser más interesante. Eh, es, o sea, es bien evidente la diferencia entre uno y otro. La dinámica de las dos figuras es bien diferente. Subrogación, pago por subrogación, mencionamos hace un rato con el compañero, en que supuesto procede, ¿sí? Cuando se transmite la obligación. Nosotros vamos a utilizar esta figura y vamos a estudiar el pago por subrogación dentro de la órbita de la transmisión de las obligaciones. ¿Sí? ¿Me escuchas bien, Guillermina? Hola, buen día, profe. Sí, le escucho. Perfecto. Y el pago por consignación, además de tener otra finalidad, seguramente va a ser utilizado en otro estadio de la vida de la relación jurídica. El pago por subrogación es un remedio legal, una situación de excepción, porque no siempre se va a dar esta situación de necesitar usar la figura del pago por consignación, y tiene otra dinámica. Hablábamos con el compañero hace un rato del pago por subrogación dentro de las distintas situaciones que se pueden darse en la transmisión de las obligaciones. Y que ¿por qué decimos que estudiamos en ese contexto? Porque se le transmite al tercero que paga todos los derechos y las acciones que tiene el acreedor, ¿sí? Pero en el pago por consignación no sucede lo mismo, no estamos queriendo transmitir la obligación, no es esa la esencia del pago por consignación, sino que lo que el deudor quiere es lograr una situación que es muy importante para él, ¿sí? Que es liberarse de la obligación. Dadas determinadas circunstancias que el código regula como casos en los que procede el pago por consignación, dadas determinadas circunstancias, el código establece un sistema, ¿sí?, para que el deudor se libere. Porque si bien el acreedor quiere que el deudor cumpla con la obligación, o sea, quiere recibir el pago, ¿sí?,
el deudor también va a querer liberarse. Es uno de los efectos del pago, es la liberación del deudor. Y si el deudor no puede pagar, o sea, encuentra, de hecho, ante determinadas circunstancias, encuentra una circunstancia que le obstaculiza cumplir con la obligación, que le obstaculiza pagar, ¿sí? Entonces va a tener que, digamos, asistirse, va a tener que usar este remedio legal que es el pago por consignación. Esa es la gran diferencia entre una figura y la otra. O sea, son dos figuras que están, Guillermina, yo te diría que no te podés confundir porque son dos situaciones que vos vas a encontrar en estadios distintos de la relación jurídica obligatoria. Que ver más con los fenómenos que tienen que ver con la transmisión de la obligación y el pago por consignación, ¿sí? Vamos a verlo o se relaciona con situaciones que tienen que ver con el estadio del cumplimiento de la obligación, ni de la necesidad que tiene el deudor de liberarse, por esto de que la obligación tiene carácter temporal y que no puede durar perpetuamente en el tiempo. ¿Sí? Entonces que necesita tener un cierre, un fin, porque nosotros trabajamos con, en la mayoría de los casos, con un elemento accidental que es el plazo. Entonces, como el deudor ya se encuentra en situación de cumplir, de pagar, tiene este mecanismo a su disposición, ya sea que sea la consignación judicial o extrajudicial, como para liberarse, para liberarse del cumplimiento de la obligación. Porque hay alguna situación que obsta a que él pueda realizar el pago habitual o normal, como efecto normal de la obligación. Entonces, tiene que recurrir a este mecanismo para poder liberarse y para poner en juego algunos mecanismos legales para que el acreedor le reciba la prestación que hace al objeto de la obligación. ¿Mm? O sea que están eh, ahí como herramientas dentro de la teoría general de las obligaciones, pero en tramos, en situaciones distintas y con efectos jurídicos distintos también, por supuesto, y con un régimen legal distinto. Cada uno tiene su regulación específica en el código. Espero que te haya servido la diferenciación entre uno y otro. Sí, gracias, profe. Yo en realidad estoy cursando la materia, pero me interesaba unirme para sacarme Perfecto. dudas, así que me resirvió. Gracias. Bueno, ¿con quién estás cursando la materia? ¿Ahora en este cuatrimestre? Sí, con la cátedra A6, con Claudia, Con por Claudia. bien. Bueno. Sí. Bueno, Claudia tiene muchísima dinámica en el ejercicio de la profesión, ella es muy práctica, así que les va a poder explicar bien la diferencia entre una y otra figura y seguramente que hasta pueda pasarle modelos de uno y otro pago, ¿sí? Claro, yo Eh, tenía anotado como que era una pregunta de parcial, así más o menos. bien, Me quería sacar la perfecto. duda también. Perfecto, perfecto. Yo lo que te sugiero en ese caso es que cuando vos vayas a estudiar para el examen, ¿cuándo tienen el examen? El 21. El Me 21, quedé bueno, perfecto, nuestra comisión también tenemos el 21. Yo te sugiero, Guillermina, o sea, cada uno tiene su técnica de estudio, pero te sugiero que hagas, yo siempre les sugiero a mis estudiantes en el formato de esquemas, de cuadros. Entonces, si tenés memoria visual, vos podés esquematizar las figuras y con su definición legal si tiene, con su régimen legal y sus efectos, y eso te permite, al ir visualizando, ir distinguiendo una de otra. Pero en este caso no te vas a poder confundir porque la dinámica de una y otra figura es distinta. Así como recién yo brevemente te estuve resumiendo, pero podría llevar mucho más tiempo hacer la distinción entre una y otra figura. Claro, bueno, muchas gracias. De nada, por favor, a vos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Creo que ahora sí ya estamos sobre la hora. Astreintes. Lara, buen día. ¿Puedo interactuar con vos? ¿Estás ahí? ¿O solo puedes dejar tu consulta en el chat? Ah, no puedes hablar. Bueno,
Bueno, Lara, las astreintes. Estás en la biblioteca, bueno. No pongas muy fuerte, estás con auricular, porque si no, la profe gritando en la tutoría de obligaciones, perdón, pues yo hablo fuerte. Bueno, las astreintes son una creación de la jurisprudencia francesa, tienen origen en el derecho francés, y en cuanto a la naturaleza jurídica, siempre vas a encontrar distintas, como todo lo que tiene que ver con naturaleza jurídica, vas a encontrar distintas opiniones de los autores. Ustedes saben que la naturaleza jurídica tiene que ver con el trabajo que hace la doctrina en poder establecer para las 30 y para todas las figuras en las que tenga que estudiar naturaleza jurídica, ¿de qué nos sirve o para qué sirve estudiar la naturaleza jurídica de una figura? Vamos a poder delimitar un concepto, vamos a poder delimitar cuáles son los caracteres de esa figura, cuáles son sus requisitos, ¿sí? Y cuáles son sus efectos jurídicos. En relación a las astreintes se dice que son una sanción económica, una sanción pecuniaria que imponen los jueces para lograr el cumplimiento de resoluciones judiciales que se dictan en el transcurso de un proceso judicial o bien para lograr el cumplimiento de una sentencia, ¿sí? O sea, o resoluciones que se dictan en el transcurso del proceso, o bien la sentencia, que ustedes saben que es la obra del juez para poner fin a un pleito, a un juicio, ¿sí? Ante el incumplimiento de quienes tienen el mandato de, valga la redundancia, cumplir con esa resolución judicial o esa sentencia, se aplican las astreintes que son, ustedes saben, de origen judicial, ¿sí? La imponen los jueces en función al caudal económico de quien tiene que satisfacer esas astreintes y que los jueces están facultados, porque en el caso de nuestro código dice podrán, o sea que quiere decir que tienen una facultad de reducir o de morigerar o bien de ampliar el monto de esas astreintes, ¿sí? Que son condenaciones combinatorias de carácter pecuniarios a quienes no cumplen una resolución o judicial o una sentencia, ¿sí? En ese sentido es que esa es la naturaleza, esa es la esencia, esa es la razón de ser de las astreintes, que a través de una pena, de una multa económica, alguien logre cumplir o sea, judicialmente se logre que se cumpla con esa prestación a la que está obligado o con el mandato que contiene esa resolución o esa sentencia judicial. El ámbito de aplicación, que me preguntás también en el chat, es variado. O sea, vamos a ver aplicación de astreintes tanto en el derecho de las obligaciones como en otras ramas o en otras órbitas del derecho. En el derecho privado, ya sea que contenga normas de derecho privado patrimonial, como en nuestro caso, o también en el derecho privado que contiene relaciones jurídicas extrapatrimoniales. Por eso lo vemos en el ámbito del derecho de familia, en las cuestiones de prestaciones alimentarias, también en la órbita del derecho administrativo, es decir, el derecho público, en el derecho privado. El ámbito de aplicación de las astreintes no solo se resume o se reduce a las relaciones jurídicas de derecho privado patrimonial como las que estudiamos en derecho de las obligaciones, sino que se pueden aplicar a otros ámbitos. Estudiamos en derecho de las obligaciones, pero ustedes van a ver aplicación de astreintes en el ámbito del derecho al consumo, en el ámbito del derecho público, del derecho privado. Espero que te haya servido el aporte. Miro el chat porque no puedes hablar. Se entiende cuál es la esencia, la naturaleza jurídica, la doctrina dice es una sanción pecuniaria, o sea, queremos ejercer presión patrimonialmente, ¿sí? Sabiendo que alguien que no cumple una resolución judicial o que no cumple un mandato judicial o una sentencia, si no cumple, se va a estar perjudicando día tras día con la aplicación de esta pena o de esta multa. Pero esa persona física o jurídica, esa persona de existencia ideal o existencia visible que no cumple con el mandato judicial, también puede justificar su proceder y decir por qué no cumple o por qué no lo hace, porque pueden tener algún impedimento para cumplir. O sea, ahí también ejerce su derecho a defenderse, ¿sí? Pero la verdad es constreñir a alguien a que cumpla un mandato judicial aplicándole una sanción económica, ¿sí? Que va a incidir sobre su patrimonio. Espero que te haya servido el comentario. A ver, voy al chat.
Se entendió. Bueno, me alegro, Lara. Bueno, no, por favor, a ustedes, gracias. Si hay alguna duda o alguna consulta, pues me parece que estamos sobre el horario ya. No sé qué opina nuestro organizador. Sí, 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 no hay más preguntas. A ver, esperamos un segundito, supongo, y si Esperamos no hay unos más minutitos. preguntas. Perfecto, perfecto, perfecto. Esperamos unos segunditos a ver si hay alguna duda, consulta. Bueno, ustedes saben que nosotros siempre a disposición. Desde la cátedra damos también a través de la Secretaría Académica nuestras tutorías que se publican en las redes sociales de la facultad y nosotros siempre a disposición para lo que ustedes necesiten. Los invitamos a través de los compañeros también a sumarse a las actividades de nuestra cátedra para que estén en contacto con los temas de derecho de las obligaciones. Les vamos a estar invitando a futuro también a otras actividades, si te parece bien, para que, para que ustedes se sumen y participen. Pronto vamos a tener una, el 23, así que les vamos a estar compartiendo para que compartan en la comunidad estudiantil y nos vamos a mantener en contacto para lo que podamos ser útiles. Me vuelvo a disculpar por el ingreso retrasado. Son cosas que pasan y No, el celular termina salvando siempre. siempre a mano el celular. Sí, Profe, viendo que evacuaron todas sus dudas, vamos a ir cerrando. perfecto, Eh, perfecto. Nuevamente agradecerle a usted por su predisposición y por su servicio a la comunidad académica, como estaba destacando, y esa predisposición para con la comunidad académica en general, y siempre trabajando para que les vaya bien a los alumnos, Eso, eso. ese compromiso es admirable y creo yo que es agradecimiento de todos los que están presentes y por la buena onda, porque la verdad es muy buena onda su manera de Nosotros, explicar. nosotros tenemos un norte en la cátedra y es que nuestros estudiantes se luzcan, que académicamente sean brillantes, para nosotros es nuestro mayor orgullo. Así Claro. que todo lo que podamos hacer para que ustedes tengan un recorrido académico bueno y siempre nivelando hacia arriba, para nosotros siempre espacio en el que nos convoquen para ese propósito, nosotros vamos a estar. Lo que hacemos siempre en las tutorías, etcétera, es a veces llevar a un lenguaje más llano y amigarnos con los temas. No tenerle, entre comillas, miedo a ningún tema. Ningún tema es difícil, ningún tema es complicado. Si uno cuenta con material de estudio, para eso entre ustedes también tienen que colaborarse siempre y estar siempre a disposición en cuanto a la generosidad de compartirse el material de estudio. Yo les sugiero siempre que estudien de libros, porque eh, por ahí los apuntes, los apuntes están recortados, ustedes saben que cada uno organiza su material de estudio como mejor le conviene, pero eso es intransferible a otro estudiante, porque cada uno hace su material de estudio dándole la impronta de lo que más le interesa, lo que más difícil le resultó, porque todos tenemos temas que nos cuestan más o menos. Entonces, a veces le da menos preponderancia a un tema y más preponderancia a otro. Entonces, otro estudiante, si recibe ese material y no lee mucho sobre ese tema, no es que no estudió, es que va al examen y no tuvo tanto material para estudiar. Entonces hay una frustración. A mí los estudiantes me suelen decir, ay, profe, pero yo leí, ¿por qué salí mal? Y bueno, ¿de dónde estudiaste? Y de un apunte que me prestó mi compañero que cursó en 2019. Bueno, pero hay que ver en qué contexto elaboró ese material tu compañera o tu compañero, y te lo prestó con el mayor de los afectos y la generosidad, pero cada uno tiene que ir haciendo su material de estudio, solo eso le da seguridad. Y aparte, ustedes consideren el esfuerzo intelectual y académico que significa para un profesor de derecho escribir un libro. Entonces, y todos los filtros por los que pasa ese libro hasta que llega a la publicación. Todo lo que alguna vez publicamos, desde en una revista hasta un libro, sabemos todos los filtros que pasamos para que esa publicación tenga excelencia académica. Entonces, confíen en los libros, vayan a los libros, no tengan pereza de decir, bueno, parece que me lleva más tiempo. Bueno, te llevará más tiempo ahora, pero al final, cuando lográs tener esa materia aprobada, te das cuenta que lo que estudiaste ya vas capitalizando para las demás materias. Por algo existe correlatividad. Por algo las materias son correlativas. Un buen estudiante de derecho de las obligaciones será un buen estudiante de derecho de daños y de derecho de los contratos.
Un buen estudiante de Derecho de las Obligaciones será un buen estudiante de Derechos Reales, será un buen estudiante de concursos y quiebras. Y se va a dar cuenta de eso en la primer clase de esas materias, cuando sepa delimitar órbitas, cuando sepa delimitar ámbitos de aplicaciones de la figura, cuando conozca la metodología del código. En Derecho de las Obligaciones vamos del libro primero al libro sexto, así, en una clase, en una mañana de estudio, es probable que ustedes estén estudiando un ratito el libro tercero, luego vayan al libro sexto y luego vayan al libro primero porque tengan que ver algo de privado parte general, digamos, que tengan que retrotraer a obligaciones. Entonces, la idea es que todo lo que a ustedes les pueda servir y todos estos espacios, nosotros siempre vamos a estar a disposición. Y estudien relacionando los temas. La teoría general de las obligaciones se disfruta, se estudia y se aprende relacionando los temas. Pero eso nos requiere mucha lectura. Entonces, tómense su tiempo, háganse su rutina de lectura de la materia. Les guste más o les guste menos, no a todos tiene por qué gustarle Derecho de las Obligaciones como materia, estructura toda una lógica jurídica que les va a servir para todo el derecho público, para el derecho privado, para el derecho privado patrimonial, para el extrapatrimonial, para la rama del derecho en la que ustedes se posicionen, se van a posicionar, ya sea que les guste estudiar o que vayan a dedicarse a esa rama del derecho o que vayan a enseñar en el futuro esa rama del derecho, les va a servir para entender todo el derecho argentino en general. Entonces, esa es el mensaje que yo les transmito. Estudien relacionando los temas y estudien de los libros. No tengan pereza por abrir el libro y estudiar el libro. Y como esta es una materia codificada, ¿qué les puedo decir? Siempre con el código a mano. Y el programa de estudio también. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirme transmitirles también esto a los estudiantes. No, profe, gracias a usted. Y qué más agregar a lo que dijo, excelente lo que dijo. La verdad que obligaciones es una materia pilar respecto a lo que se viene después en la carrera, así que tiene toda la razón. Y bueno, agradecerle a los estudiantes por su compromiso también de sumarse y le deseamos el mayor de los éxitos en lo que abarquen ahora. Y bueno, vamos cerrando, entonces las libero, profe. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Nos Gracias, vemos el profe. miércoles, Hasta luego. profe. Nos vemos. Adiós. Ya.